esta mañana nosotros hemos invitado a un abogado, además es periodista, sirve es el presidente de un bufete de abogados importante, uno de los más grandes de Panamá. También fue presidente del grupo GESE, del grupo que edita los diarios La Estrella de Panamá y El Siglo. Estoy hablando del abogado Ebrahim Asbat, que además fue jefe de la policía de Panamá, para los que no lo saben. Doctor Asbat, buen día, ¿cómo está usted? Bienvenido aquí a Infoanálisis, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Oiga, usted ayer, mientras estuvimos aquí platicando con nuestros invitados de ayer, la decana Ana Matilde Gómez y Eduardo Quirós, casualmente presidente actual de la Estrella de Panamá, usted nos mandó varias opiniones que me gustaría conocer y que lo dijera a los oyentes en cuanto a su evaluación de los conceptos vertidos por los invitados y lo que se trató del programa de ayer, porque realmente nosotros sí lo hacemos con el ánimo de siempre hacerlo lo mejor posible. Así que por esa razón y otras, usted dijo que nosotros estábamos entre el idealismo y la inocencia, doctor Asbat. No, usted, aquí lo tengo, usted lo dijo, lo escribió. Sí, hay que conocer la sociedad donde uno vive, claro, para saber cuáles son los resultados políticos que puedan ocurrir. Y realmente es interesante que Panamá hoy en día, casi que en medio de una tragedia tan grande como lo es la pandemia y el número de personas que han fallecido producto del contagio, nosotros a la vez paralelamente estamos viviendo una especie de reality show. Esto no es los Kardashian, esto debería ser como los panameños, pues cada semana un capítulo nuevo de eventos que explotan ante la opinión pública, que hacen noticia y que luego son sustituidos por otro evento explosivo que es el siguiente capítulo del mismo reality show, ¿no? Entonces, así estamos navegando paralelamente en medio de una tragedia que tenemos que resolver, que tenemos que ver cómo controlamos. Sin embargo, vivimos constantemente entretenidos en ese reality show, con un gobierno que en realidad es indiferente, que evade los temas que salen a los espacios públicos y que sigue la tendencia de que, bueno, esto durará una semana y en una semana, pues básicamente la gente se olvida y vendrá otro evento que lo va a sustituir, ¿no? Usted dice, doctor Asbat, permiso, usted está diciendo que eso puede responder a una estrategia, por ejemplo, de que hay un escándalo, inmediatamente se construye o se fabrica otro para reemplazar es lo que usted está diciendo como estrategia. No, ¿eso es? Eso puede ser, pero quizás esto es parte de nuestra vida novelesca, ¿no? Nuestra vida novelesca como que está girando alrededor de estas dos cosas y no nos estamos percatando o no somos conscientes realmente de que de esa manera realmente no vamos a cumplir ni tampoco vamos a poder cumplir con las tareas nacionales. Panamá tiene una gran cantidad de tareas nacionales que no la va a resolver en la medida que vivamos en esta actitud novelesca o de reality show, en la cual semana a semana pues hay un evento que acapara o domina la opinión pública y que luego entonces hay como una expectativa de cuál va a ser el siguiente que va a tapar este. Creo que esa podría ser una de las actitudes del gobierno cuando la calentura básicamente va dirigida hacia ella, ¿no? De tratar de desviarla. Pero no creo que sea siempre. Es decir, creo que hay país subdesarrollado que tiene una gran cantidad de problemas y de repente salen a la luz, pero que realmente no hay nadie que los está atendiendo, ¿no? Ahora, licenciado Asbat, ¿qué opina usted de que en democracia, que ya tenemos varios años de vivir en una supuesta democracia, que un solo procurador haya terminado su periodo? ¿Cuál es su opinión sobre eso como un país? O sea, el procurador es un tipo que está blindado con un poder casi que sobrenatural sobre el resto de los ciudadanos. Esa respuesta la vamos a escuchar después del cambio. Rubén, vamos a tener, lamentablemente, formula usted la pregunta a minutos del cambio. Doctor Asbat, vamos a guardar esa pregunta porque vale la pena, porque yo coincido con el señor Murga en cierta forma, pero vamos primero a escuchar mensajes comerciales.
Continuamos platicando con nuestro invitado esta mañana. Nos distingue con su presencia el doctor Ebrahim Asbat. Doctor Asbat, usted tiene una respuesta para el señor Murgas. Mira, hay una frase muy del argot popular panameño que dice, pueblo pequeño, infierno grande, ¿no? Y en realidad hay que reconocer de que en Panamá el respeto a la ley, hacer lo que dice la ley, me explico, lo sobrepasan las relaciones de carácter familiar, las relaciones de carácter social, las relaciones de clase, que todas se encargan básicamente de disminuir o decapitar un poco la posibilidad de que haya justicia. Aquí hay todo un engranaje de la estructura institucional basada en la justicia, en la cual el procurador es una parte de esa, el otro es el órgano judicial. Donde tengas un procurador independiente y la estructura de la justicia o del órgano judicial no cambia, me explico, lo que vas a encontrar es un órgano judicial dándole cocorrones al procurador y hacerlo ver que es un total y un absoluto incompetente, para que la opinión pública vea que los casos no progresan por el hecho de que el Ministerio Público no sabe llevar bien los expedientes. Y esa ha sido una técnica política para disminuir la posibilidad de que aquí se castigue el delito o que se llegue a sentencias razonadas en temas muy puntuales. Entonces, estos son mecanismos que operan. Claro, yo no niego que para ser procurador hay que ser valiente. Hay que ser una persona. Y la única manera de que vas a conseguir un procurador que haga su trabajo va a ser si vas a conseguirte un outsider. Y cuando digo un outsider, alguien que no tenga ni vínculos familiares, ni vínculos sociales, ni vínculos económicos, y que pueda hacer básicamente aplicar lo que dice la ley. Y eso en Panamá, en cierta forma, va a ser muy diferente, muy difícil, porque inclusive los presidentes sienten que cada vez que haya alguna investigación elevada por el Ministerio Público, hay que tapar la investigación, hay que bajarle el perfil porque eso afecta a la gobernabilidad. Entonces hay una serie de factores que realmente van atando la posibilidad de que un procurador pueda cumplir a cabalidad sus funciones. Entonces estamos obligados, doctor, entonces estamos obligados a desentrañar esa madeja de intereses que hay de por medio, porque aquí la gente se cree que es muy viva aquí, y usted acaba de tocar un punto que no quisiera dejarlo suelto. Usted dice, cuando los gobiernos, cuando se ven que alguna de su gente está en peligro, las palabras son mías, de un escándalo o lo que sea, hablan de gobernabilidad, lo cual es miserable, doctor Asbat, a mi juicio. O sea, utilizar ese tipo de argumentos que no caben y que han conspirado contra una justicia plena que el país necesita. Mire usted que estamos en una crisis de qué magnitud, con la renuncia de un procurador que de una forma muy escueta, sin fondo, mucha forma pero poco fondo, dice por qué se está yendo sin decir nada. No sé si me estoy explicando, doctor Asbat. Bueno, mire que no es el único caso. Usted recordará cuando el escándalo de la Caja del Seguro Social, el procurador Rafael Rodríguez se fue. Usted vio el caso del envenenamiento del alcohol. Correcto. En ese caso, ¿cuál fue la actitud que tomó la Procuraduría? Casi tuvo que sacar las manos del tema. ¿No? Porque se sentía que era un problema de gobernabilidad y hubo mucha presión por parte del Ejecutivo por bajarle el perfil a ese tema. Entonces, esa es una realidad. Entonces, yo no digo, sí siento que en este caso el procurador muy bien sabía a qué se estaba exponiendo. Tenía 19 años de ser fiscal, sabía los casos de alto perfil que tenía, y renunciar de la manera como renunció, pues realmente el país no acepta y lo ve como un grado de irresponsabilidad haberlo hecho de la manera como lo hizo. Paso a otro lugar. Milton, no sé si usted tiene una pregunta. Por favor. Más que pregunta, comentario, ¿no? Yo creo que estamos viviendo un colapso de la institucionalidad democrática y del Estado de Derecho. Guillermo Endara Galimani, que en paz descanse, advirtió sobre el peligro de la plutocracia, o sea, el gobierno del dinero, en lugar de la democracia, que sería el gobierno del pueblo. Y la plutocracia, ese conjunto de poderes económicos, políticos, mediáticos, que han ido colonizando a los partidos políticos, los utilizan para proteger esos intereses, a veces intereses económicos solamente, a veces intereses de
ocultamiento de casos como lo que estamos sospechando que hay detrás en el caso de los albergues. Y la participación en la política de los que no son miembros de estos núcleos de poder es para enriquecerse, es el enriquecimiento personal lo que motiva la participación y justifica en su mente la participación en lugar de que sea el servicio público. Hay hoy en día un divorcio entre el Estado y la sociedad a la que está supuesta a servir el Estado, que estamos en un momento donde ya se requiere una refundación institucional, sí, pero no hemos llegado a tocar fondo. Y el peligro de plantear una refundación cuando no hemos tocado fondo es que caigamos en el gatopardismo, o sea, mover todo para que no cambie nada. Y eso es lo que a mí me tiene realmente triste de lo que estamos viviendo en Panamá. Agrego a lo que dice Milton, doctor Asbat, el hecho siguiente, o sea, la actuación de los operadores de justicia al más alto nivel ha sido casi que inocua de cara a los casos de alto perfil. Usted lo dice muy bien, caso trágico que murieron muchísimas personas en el tema de la dietilenglicol, por ejemplo. Sí, se lo buscó bajo perfil y esto quedó el partido 0-0. Hay que decirlo, no hubo ningún pez gordo que se pudo freír en el sartén de la justicia. Esa es una deuda pendiente que tiene la justicia, pero hay un elemento aquí, es que ya esto se salió de nuestras fronteras, doctor Asbat. Yo vi, por ejemplo, la noticia que ha circulado por todos lados por acá en la agencia de noticias que habla de que aquí los niños y las niñas fueron prostituidos, que las embarazaron, que las hicieron abortar, cosas abominables para mi juicio. Pero además de eso, hay un reportaje de Televisa, uno de los principales canales de televisión de México, donde ponen los puntos sobre las sillas de una forma brutalmente objetiva. O sea, ellos ponen testimonios de personas aquí en Panamá acerca de estos hechos e incluso ponen un video donde se ve a una niña hablando, dando fe de lo horroroso que ellas tuvieron que vivir. Pero, doctora Abad, hay un problema. Ahí se habló de grupos religiosos, ¿sí? Y esto es que para mí, y lo invito a que lo abordemos, estoy seguro que usted lo va a hacer, hubo una respuesta por parte de los grupos de la Iglesia Evangélica de Panamá que dicen que ellos solicitan que se dé a conocer los nombres de los pastores involucrados en los casos de violaciones y abusos sexuales en los albergues. Estamos hablando de casos de pedofilia, entre otras cosas, pero también el arzobispo de Panamá se refirió a las presiones de los poderes, que dice Milton, detrás de la justicia, que el nuevo procurador debe ver, que debe ser uno de sus grandes requisitos. Doctora, un comentario para que Efraín desarrolle. Ese reportaje que tú viste de Televisa y hay otro de la BBC circulando. Yo no soy un gran consumidor de medios locales, así que puede que yo vaya a caer en un pecado de omisión, pero yo no he visto un solo reportaje en Panamá, o no me ha llegado como me llegan por las redes los de Televisa o los de BBC, con esa calidad de periodismo investigativo en un tema nuestro, en un tema tan sensible. ¿Dónde está el periodismo investigativo de Panamá que no puede hacer un reportaje como el que hizo Televisa? Entonces nos tenemos que preguntar o sobre la calidad o sobre si estos mismos poderes que no quieren que esto se investigue también controlan ese tipo de periodismo. Doctor Asbat, tenemos 4 minutos. En realidad, es decir, yo no percibo una relación causal directa entre el tema de los albergues y la renuncia del procurador. Y voy a dar mis razones. En primer lugar, es totalmente falso de que el gobierno nacional no haya tenido una preocupación por el tema de los albergues. En el periodo de la ministra Marcova Concepción, aquí se cerraron 8 albergues por serias deficiencias y el tema pasó totalmente desapercibido de los espacios públicos. El tema ahora explota como producto de una investigación que se genera a través de un órgano político que se llama la Asamblea de Diputados y entra en los espacios públicos creando tanta... y a ello se le ha sumado, pues, bajo causas, yo diría, circunstanciales, la renuncia del procurador. La renuncia del procurador solamente para mí tendría alguna razón de ser cuando está ligado a los expedientes de muy alto perfil en donde se habló
de que habían más de 80 personas que iban a ser enjuiciadas, es decir, que se le iba a llamar una audiencia. Entonces, ¿quiénes estaban dentro de ese grupo? Si eso fue realmente el detonante, puede que sea, porque aquí un tema que afecta a los sectores populares, porque los que están en el albergue no son los hijos de las personas de la alta sociedad, sino que son de los sectores más vulnerables de la sociedad panameña, no va a generar tanto, es decir, no va a generar la renuncia de un procurador. Lo que está produciendo la renuncia de un procurador es cuando tú te enfrentas a los poderes constituidos, tanto económicos como políticos, en un tema en donde el enjuiciamiento puede llevar a muchos de esos en la cárcel. Entonces, eso sí puede generar presiones, en mi opinión, lo suficiente para decir, este muerto no lo cargo yo, que lo cargue otro, ¿no? Y presenta una renuncia. Pero no creo que sea el específico. Lo que pasa es que en el escenario nacional ahora mismo, el tema de los albergues es la papa caliente. Pero no creo que haya una relación causal directa entre una y otra. Que él haya utilizado en su carta de renuncia puede ser un escapismo, pero no creo que esa sea lo suficientemente fuerte como para poder generar una renuncia de una figura importante o un cargo muy importante en el país. Doctor Abad, a ver, nosotros estamos obligados, y ojalá usted se sienta, creo que usted se identifica con esto, a desentrañar la naturaleza histórica de nuestro país en materia de la influencia de los poderes fácticos, no únicamente políticos, sino económicos también. Y en este caso, ese es parte de los problemas que tenemos nosotros que enfrentar. Usted lo dijo en sus palabras, yo lo digo en las mías, por supuesto. No podemos continuar con esta caricatura de país, donde los grupos políticos y económicos son los que dicen quién sí y quién no puede ser llevado ante la justicia. Pero lo que es peor, mantener ese Estado, como lo estamos viendo, nos podemos convertir en un Estado fallido. Y esa cosa me preocupa, doctor Abad, porque ya el nivel de desprestigio de nuestro país no tiene ya para dónde dar más. O sea, hemos llegado ya a hacer noticia por actos brutalmente insensibles, insensatos, inhumanos, de que aquí se ha abusado de niños pobres, de niños de sectores vulnerables, y aquí no ha pasado nada hasta ahora. ¿Y sabe qué me preocupa, doctor Abad? Que no he escuchado una sola palabra de la presidencia de la República con la renuncia de uno de los principales funcionarios de la estructura de gobierno. No he escuchado una palabra al respecto. No sé por qué, pero tengo que compartirlo. Voy al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Vea, doctor Abad, continuamos analizando el momento, porque yo ayer mencioné que el procurador de la República es tal vez el segundo funcionario con más poder, y añadía en una forma vernacular que él no tiene perro que le ladre. Esto significa, en mis palabras, que el procurador el presidente no puede llamarlo para decirle, oye, suelte este caso, toca este, otro no. Eso es lo propio de acuerdo a la estructura del cargo. Pero, sin embargo, doctor Abad, analizando el momento más allá de los albergues, a mi juicio esto tiene que ver con casos de alto perfil. Me explico. Caso de Brecht. En el mes de diciembre de haberse reactivado eso, no ha habido absolutamente nada. Caso FCC, caso Blue Apple y otros muchísimos donde hay gente muy importante involucrada. Yo la veo la pelota picando por allá. Mucha gente involucrada, inclusive que está ocupando cargos públicos y que representan esos intereses económicos. Bueno, quiero desarrollar eso, doctor Abad. Cuando esto explote, ¿qué va a pasar? Bueno, pero yo quisiera hacer una intervención, Guillermo. Lo que pasa es que queremos buscar un procurador perfecto, que no haya pertenecido a un partido político, que no haya pertenecido a fuentes de abogados poderosos, inmaculado totalmente. No, el único procurador que cumplió su periodo era alguien que podía tener las características de contaminación porque era un alto dirigente del Partido Demócrata Cristiano, que fue José Antonio Sosa, que fue diputado, que tenía todas las características para no ser procurador. ¿Por qué? Porque queremos poner un tipo inmaculado totalmente, que no tenga intereses por ningún lado. Y eso no lo vamos a conseguir, doctora Paz. Pongamos una persona que tenga intereses, pero se va a cuidar de esos intereses. Se va a cuidar, si tiene primos millonarios, se va a tener que cuidar de esos primos. Y ese temor no lo debemos
No lo Señor Murga, debemos. disculpe. Que tenga capacidad. Señor Murga, este es un tema de moral pública. Así de fácil. Aquí la moral se ha visto como algo utópico. Aquí se han desaparecido muchos valores. Aquí hablar de ese tipo de temas, aquí nadie está hablando que no sea o que sí sea. Aquí me parece y me inquieta mucho que en esta ocasión el presidente Cortizo, enhorabuena, dijo, vamos a hacer un filtro como se hace en la autoridad del Canal de Panamá. Contratamos una empresa para sacar la persona que se ajuste más al cargo en comento, que es el de procurador. Bueno, en las redes están pidiendo que nos devuelvan el dinero a esa firma que hizo el trabajo porque evidentemente no hizo el trabajo. Exacto. Y si lo hizo, fue distorsionado. Entonces, doctor Abad, la realidad es una. Estamos ahora mismo nosotros caminando de espaldas al barranco. ¿Por qué razón? Porque ya, por una parte, el escándalo de los albergues es ya tema internacional. Por el otro, la opacidad en el manejo del tema de Brecht, la permisividad de que empresas como FCC se den el tupé, el lujo de querer volver a contratar en Panamá, como de Brecht también. En fin, ese tipo de cosas que son, a mi juicio, lastiman nuestro propio orgullo como panameños. Yo no sé por qué razón no se le mete mayor atención a este caso, estos casos que dije que son de alto perfil, doctor. ¿No será que el procurador, ante esta avalancha de eventos que él sabía, porque él no es un hombre extraterrestre, él sabía lo que iba a enfrentar? Es correcto, no es así, doctor Abad, ¿no? No es claro que no sabía. No, esto no era nada nuevo. No era nada nuevo. Eso. Y realmente digo, es loable que una persona lo acepte, porque hoy en día nadie quiere aceptar los cargos difíciles, es decir, no quieren aceptar, porque son cargos que generan tienen muchas dificultades. Pero sí estoy de acuerdo con lo que dijo Murgas, en el sentido de que a mí realmente el hecho de que haya pertenecido a un partido político, que haya sido diputado, no. Tiene que ser una persona que sepa hacer lo correcto, que tenga la integridad para poder aplicar la ley tal cual está, ¿no? Y no más que eso. Es decir, eso de que si el individuo es catedrático universitario, estuvo en un movimiento político, estuvo en un partido político, para mí yo soy totalmente indiferente de eso. Creo que la persona que participa, me explico, tiene mejores condiciones para poder ejercer un cargo público porque ha participado de la vida política de un país. Y me explico, el que participa en la vida política de un país debe tener algunos atributos un poco más activos que aquellos que realmente se mantienen en la total y absoluta pasividad o que se la pasan criticando en los medios. Entonces, para mí esas personas sí están dispuestas a hacer algo. Entonces, de ahí se escoge. A mí yo no tengo ningún problema con que sea una persona siempre y cuando sepa que lo que debe hacer siempre es lo correcto, ¿no? Milton. Sí, yo quiero retomar a lo que tú dijiste, Ñito, y es que al día de hoy tiene que haber una expresión de parte del presidente de la República. Aquí no estamos hablando de la renuncia de cualquier funcionario y no estamos hablando de una renuncia por motivo humanitario, de salud. Estamos hablando del principal cargo de persecución al delito, que dice que se va por las presiones y las amenazas, y el país entero está en la incertidumbre de, bueno, la autoridad nominadora, que es el presidente de la República, ¿qué va a hacer con esto? ¿Tiene otros candidatos? ¿Va a revisar la lista de los finalistas de la ocasión anterior? ¿Va a dejar al fiscal Caraballo como procurador encargado y luego lo nombrará como procurador titular? O sea, ¿qué va a hacer? No solo en atención a la opinión pública, y es que tienes toda una estructura de fiscales que están tan perplejos y probablemente desmoralizados como el resto de la sociedad, y que son fiscales que están a punto de presentar listas de acusados en casos de alto perfil o que están realizando las investigaciones en estos albergues, y dice, oye, si el procurador no aguantó lo que le cayó, ¿qué va a pasar conmigo? Que soy un mero fiscal, etcétera. O sea, en este momento el jefe del Estado tiene que devolverle al país cierta sensación de tranquilidad, seguridad, o por lo menos que estamos en manos de alguien que va a saber conducirnos en este tránsito, y pero, eso requiere una reacción del presidente. Mira, hoy. Yo voy a decir algo ahora que a mucha gente no le va a gustar.
Pero si ustedes observan la conducta de la anterior procuradora, que era la licenciada Purcell, básicamente esa relación con el presidente de la República era una relación de saber que tenía un piso para poder llevar a cabo las investigaciones de alto perfil que estaba llevando. Y eso realmente, yo creo que la intención de hacer cumplir la ley y de seguir con el principio de la legalidad y de perseguir los delitos lo tenía la licenciada Purcell. Yo no he encontrado en ella ninguna motivación de carácter político partidista en su actuación. Sin embargo, ¿qué ocurrió ahí? La gente malinterpretó eso y pensó que había un contubernio entre el presidente y la procuradora. Quizás en esta ocasión, conociendo un poco la conducta de este gobierno en lo que va del año o de los 18 meses que llevamos, vemos que el gobierno siempre ha tratado de evadir los problemas que salen en los espacios públicos. Entonces, el procurador posiblemente sintió de que si no tenía un apoyo del órgano ejecutivo, no era mucho lo que podía avanzar. ¿Y cómo hace un presidente en ese caso? Pues un presidente lo que hace es que no te coge la llamada, no atiende los problemas que tú estás enfrentando, no te da una seguridad, entonces tú te sientes en cierta manera abandonado o pensar que pues, a nadie le interesa el tema. Entonces tú dices, bueno, si a nadie le interesa el tema, ¿por qué me debe interesar a mí si estoy sujeto a tantas presiones? Mi familia está en contra. Todo el mundo, me explico, en los medios de comunicación me da palo porque dice que yo no llevo los casos y sin embargo yo no estoy recibiendo apoyo gubernamental para la persecución de los delitos. Entonces mejor yo dejo esto y se lo entrego a otro o me voy. Entonces esa es básicamente podría ser una de las salidas que tomó el procurador en este caso. Pero, doctora, ahora, para el gobierno responder o no responder es una cuestión muy fácil, porque por ahí, bueno, pues sí, lo nombramos, sin embargo el tipo no pudo con el cargo y renunció, vamos a tener que nombrar a otro y se zafa del problema. Pero aquí el problema sustancial no es ese, el problema es si toda la estructura gubernamental va a apoyar al Ministerio Público a realizar sus funciones de perseguir el delito y si el órgano judicial también está en la misma sintonía. Porque si el órgano judicial no está en sintonía con la persecución del delito, aquí lo que va a pasar es de que el procurador o el Ministerio Público va a ser el chivo expiatorio de todas las deficiencias del sistema y a la cual se le va a inculpar de que por razón de que no pueden llevar los expedientes, porque se atrasan en el trabajo, no pueden llevar los casos a su Doctora Abad, yo voy a profundizar un poquito más y esto es ofensas aparte, lo que voy a decir. A ver, estamos viendo con muy poca seriedad el estado de salud de nuestra democracia, a mi juicio. Este tipo de cosas conspiran contra el régimen y el sistema democrático. Esto es una palabra interesante que yo le he mencionado también y que la comparto. Usted habló de integridad, ¿sí? Yo le voy a decir lo que yo espero de un procurador o una procuradora, que es una persona íntegra, como usted dijo, que sea virtuoso, que tenga catadura moral comprobada, que tenga sólidas convicciones morales y democráticas, que sea una persona, como dije, con un rigor moral comprobado. Eso es lo que yo espero. Una persona que además de eso esté comprometida con el cargo que se le está dando. Porque a mí me preocupa que el procurador saliente, él dijo algo que me inquietó. Él dice que se trata de una labor ingrata e incomprendida. Estoy citándolo, eso lo escribió el procurador Ulloa. Entonces, ¿cómo es que una labor ingrata e incomprendida? Para mí, incomprendido es tratar de ver cómo traduzco ese tipo de conceptos, porque él sabía lo que se estaba metiendo. No sé si me he explicado. Él tuvo el tiempo suficiente para pensar en lo que se iba a meter. Entonces, no me diga que ahora que usted llegó se encontró con una silla envenenada y que usted ya no siente el mismo compromiso. No. Aquí el procurador, yo insisto, él tiene que hablar. Procurador Ulloa, usted tiene que hablar. Usted tiene que decir al país por qué razón usted renunció. Si fue por presiones políticas, por presiones de los grupos fácticos, económicos, políticos, etcétera. Atrévase, procurador. Dígalo por el bien del país, hombre, para salir de este tipo de especulaciones que estamos nosotros obligados a tener que ensayar porque no hay transparencia en cuanto al compromiso que se tiene con el cargo. Voy a un corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
recobro una expresión vertida por el doctor Asbat, Ebrahim Asbat, que nos acompaña esta mañana. Él habló de reality show. Sí, esto llega bastante a eso. Es casi que histriónico lo que se ve, lamentablemente, que deben ser cosas serias, se ven con ese toque desafortunado, por cierto. Pero, doctor Asbat, vuelvo a retomar el tema de que ayer, por ejemplo, la Iglesia Evangélica de Panamá se pronunció y estaba exigiendo que se den a conocer los nombres de los pastores. Ok, ojo, eso es interesante. Por otra parte, sale el arzobispo de Panamá y dice que las personas de poderes detrás de la justicia son parte responsables, y habló que el nuevo procurador debe ser una persona que tenga o que cumpla con grandes requisitos. Me refiero a la posición adoptada por la Iglesia Evangélica, porque se habló de que ellos, algunos miembros de estos grupos religiosos, están vinculados a hechos, como dije yo, deleznables, inaceptables, de violación de niños, de haberlas embarazado, después de hacerla abortar. Piensen en los hijos de ustedes también, si les gustaría que pasara eso. Me gustaría escuchar su opinión, doctor Asbat, acerca de esa posición de la Iglesia Evangélica y la Iglesia Católica. Yo creo que hay una gran diferencia entre ambas iglesias en el sentido de que la Iglesia Católica sí tiene un orden jerárquico, piramidal, y las evangélicas, pues cada grupo es básicamente autónomo y su propia organización. Así que unos digan sobre los demás posiblemente sea por diferencias que hay entre unas denominaciones versus otras. No, yo pondero es que hayan salido al frente. Para mí esto es un problema de la sociedad, no es un problema digo, claro que puede haber algún elemento religioso, pero el elemento religioso es marginal. Es decir, este es un problema de la sociedad, de cómo vemos la protección de la niñez, de cómo vemos la necesidad de la supervisión del Estado de estos temas, me explico, que tienen un origen dentro de la familia. Pero, ¿y qué vamos a hacer para poder brindar o paliar un poco ese sufrimiento de estos niños que se sienten en un momento dado o están vulnerables o desamparados? Pero es un problema de la sociedad. Yo no quiero entrar a enfatizar de que hay sacerdotes o que hay de todo. En el abuso con los niños no es un tema de religión profesional o de vocación, sino es un problema de la sociedad y está involucrada pues todos los elementos de la sociedad. Entonces tenemos que saber abordarlo como sociedad y no verlo como un tema exclusivamente de algunos religiosos. Pues yo creo que por ahí muchas veces el morbo va a esa dirección. Yo creo que es una dirección equivocada, o como para ver, como he visto ahora en las redes, todo el mundo hablando de algunas personalidades de panameñas, de familias ricas, diciendo que esto es un problema de ellos. No, esto es un problema de la sociedad y lo tenemos que abordar desde esa perspectiva, no desde la perspectiva de buscar un chivo expiatorio porque él es el responsable, porque yo no creo que es la manera como vamos a resolver el tema. Oiga, Rubén, ¿usted tiene algo que preguntar a la doctora Asbat? Bueno, doctora Asbat, yo sí quiero insistir en el tema de que buscar el procurador perfecto ha sido un error. Lo importante es que sea una persona honesta, que es lo más importante, que tenga un apellido que cuidar, y como por ley y por mandato constitucional tiene que ser abogado. Pues, ese es un cargo que tiene prácticamente ciertas limitaciones. Que yo, si yo inventaría una constitución, yo pondría un procurador que no necesariamente tenga que ser abogado. Lo importante es que sea serio. No importa que pertenezca a un partido político o pertenezca o tenga acciones en ciertas compañías o empresas. Entonces, soñar no cuesta nada. Entonces, soñemos un país con una constitución que todos respetemos y nos estamos orgullosos. No puede ser que los militares escogieron mejores procuradores que la democracia. Este ha sido un problema que tenemos. Sí, Rubén, pero aquí el problema el mayor problema está en la conducta antiética de muchos políticos, por una parte, y de otro, de personas que no sienten el compromiso con el cargo. Esa es la parte que a mí me inquieta. En todo cargo que se ocupe hay riesgos
nosotros estamos bajo riesgo. Decía Asbat fuera de cámara que dirigir un medio implica recibir mensajes de intimidación. Usted lo decía, doctor Asbat, usted lo vivió, usted fue director, fue presidente de un grupo empresarial de medios, y lo recibimos. Las llamadas unas veces son cariñosas, otras veces son intimidatorias. Eso es parte de la responsabilidad. Y yo lo que quiero decir con procurador no puede ser visto, la renuncia del procurador no se puede ver como si fuera un jefe de departamento de un ministerio o de una institución cualquiera. Yo voy ahí al agravio que se le está sometiendo a un hombre que tal vez requería, no sé, no estoy defendiéndolo ni mucho menos, pero ahí tiene que haber más de fondo, doctor Asbat. No puede ser que él renunció porque de repente descubrió, como él dijo, que estaba siendo víctima de un juzgamiento mediático. Los medios lo trataron súper bien, hay que decirlo. O que habló de que era una labor ingrata la de ser el procurador. Hombre, entonces no se meta si no puede usted con el cargo. No sé si me explico, doctor Asbat. Bueno, ustedes hace casi ya 10 años atrás, cuando tuve que salir de los medios, un día apareció en primera plana del medio de que yo había presentado mi renuncia, y el día siguiente tuve que salir yo a través de una bitácora a señalar que las causas de mi renuncia fue la presión gubernamental por haber denunciado el tema de la quema de los jóvenes que estaban en un centro de custodia, que fue como la cerecita que la gota de agua que desbordó el vaso y que tuvo que causar. Pero bueno, realmente yo cumplí con mi misión, es decir, mis escritos eran básicamente críticas al gobierno, y realmente el gobierno en un momento ejerció tanta presión que tuvo que producir mi renuncia, y eso ocurrió. Pero sin embargo yo no dejé nunca de cumplir con mi compromiso frente a la población y entre los lectores de mis diarios, de tener un compromiso con la verdad. Doctor Abad, usted removió lo que se denomina como las placas tectónicas, ¿no? Usted provocó ahí un movimiento telúrico que terminó con la presión por parte del gobierno, porque hay que decirlo también. Con usted se fueron mucha otra gente, a mí no me da pena decirlo, amigos que perdieron sus puestos por atreverse a decir cosas aquí en Panamá, que fueron amenazados en todas las formas, no únicamente dueños de medios, sino también trabajadores cotidianos en la información. Don Milton. Sí, el tema aquí es, uno, todo lo que es función pública, que puede ser participar en un medio de comunicación social, o puede ejercer un cargo de ministro o de procurador o de presidente. Primero, hay que saber que es ingrato. O sea, el que cree que se mete en esto y va a estar recibiendo aplausos y loas todos los días, solo de los cepillos que tiene al lado. Pero el resto de la gente que puede hablar, lo que va a encontrar son los errores, los defectos, las cosas que se pueden mejorar, y muy rara vez un reconocimiento. Segundo, hay un divorcio entre la ciudadanía, el pueblo y los que están para servirle. Y aquellos que ocupan estos cargos de servicio público se sienten una casta, de la cual pues ellos llegaron a ese cargo en poder. Algunos sienten que pagaron el peaje en la campaña, dándole jamones o pavos o hojas de zinc, o al candidato dándole donaciones significativas para que los nombren en los cargos a que ellos aspiran. Entonces sienten que pagaron su peaje y que el cargo es de ellos. No está al servicio de la sociedad, sino al servicio o de sus intereses económicos o de su ego. Simplemente esto es mío, yo voy a hacer lo que me dé la gana y no voy a hacer lo que no me dé la gana, cosa que no es una mentalidad de servicio público. Igual los medios de comunicación. Nosotros aquí no tomamos anuncios de gobierno, ni de políticos, ni de vicio. No aceptamos, no aceptamos. No aceptamos, okay. Y no los difundimos, ni anuncios, ni ningún tipo de patrocinio que no es publicitario, como tal vez otros sí lo pueden estar haciendo. Porque derecho, Milton, no seamos injustos. Está cada uno en su derecho. Yo quiero ser, esa es una política ejecutiva nuestra, que no aceptamos cuña de gobierno, ni de partidos políticos, ni de casinos, ni cigarrillos. Pero esa es nuestra prerrogativa. Pero yo no critico que otros lo hagan, eso que quede claro. Ajá. Okay. Yo sí critico que se haga con el propósito de amordazar, con el propósito de condicionar la opinión de nosotros para estar vacunados, no solo de no ser sometidos a esa presión, sino que no se piense que estamos siendo instrumentales de alguna campaña o alguna cosa. No los tomamos, muy bien, pero es muy difícil y nadie nos ha mandado una carta de felicitación, la estamos esperando por ello. Simplemente sentimos que esa es la mejor forma
de realizar esta labor que tiene una connotación pública Domito, desde una empresa privada, de un programa privado. Entonces, Domito, tenemos que romper ese divorcio, tenemos que volver a unificar al pueblo al que tenemos que servir, a la ciudadanía a la que tenemos que servir con el servicio público y no ver eso como una casta, un privilegio por el cual se compró o se pagó para hacer lo que te dé la gana y no hacer lo que no te dé la gana. Doctor Abad, tenemos 2 minutos de programa, lamentablemente. Estamos frente a la precarización de la justicia. ¿Qué se debe hacer para cambiar esa dinámica, doctor Abad, desde su perspectiva como abogado, por supuesto? Bueno, pero es que la justicia es parte de un todo, ¿no? Yo creo que al país tampoco se le ha podido presentar cuál es el futuro nuestro, qué futuro tiene Panamá. Panamá tiene un futuro que podría ser un futuro extraordinario, pero para poder llegar a eso tenemos que hacer cambios y arrastrar nuestro presente hacia esa dinámica del futuro. Y nosotros realmente estamos estancados en nuestro presente sin ver, me explico, ese futuro promisorio. Es decir, a medida que la mayoría de los panameños vean eso, entonces van a decir, bueno, tenemos que cambiar para poder llegar a eso. Pero todavía nadie le ha podido vender a la población o ofertarle a la población ese futuro que le espera o que tiene muy cerca de sí, que lo puede desperdiciar, ¿no? Pero realmente Panamá es la nueva ruta de seda. Pero ¿sabes qué, doctor Abad? Panamá es la nueva ruta de seda del mundo. Entonces tenemos que proyectarnos en ese mundo tan extraordinario como está avanzando y nosotros tenemos un lugar que ocupar y sin embargo nos estamos carcomiendo aquí a lo interno con pequeñeces, por problemas que realmente no queremos resolver o no podemos resolver o que nos entretenemos, pero que en algún momento, si queremos eso, si queremos lo más grande, tenemos que resolverlo. Sí, doctor Abad, pero también hay que cerrarle la puerta a este pasado ignominioso que hemos vivido por una parte, donde ha prevalecido, entre otras cosas, por ejemplo, la vileza, actos viles que se han cometido aquí, las abyecciones de mucha gente, la sumisión de los funcionarios ante el poder fáctico, económico y político, ese tipo de cosas, hombre, hay que corregirlas, son temas culturales, pero de amor propio y de dignidad también, doctor Abad. Hay que recuperar ese tipo de valores. Y yo, antes de cerrar este programa, quiero reiterar una vez más, con todo respeto y consideración al procurador Ulloa. Procurador, déle una explicación al país. Díganos por qué usted está dejando este cargo tan importante. ¿Sabe por qué? Porque usted va a ser recordado siempre como un hombre que se fue por la puerta lateral, no por la puerta del frente, como usted se merece. A mi juicio, porque no me cabe la menor duda que usted llegó ahí con las mejores intenciones. Queremos saber por qué usted colapsó en su intento, por qué falló en su intento. Esa era mi solicitud, repito una vez más, con todas las consideraciones del caso. El país lo necesita y usted también, procurador. Atrévase a decirle al país por qué usted renunció. Un momento, nos vamos. Nos tenemos que ir, pero lo hacemos disfrutando una deliciosa taza del café Lavazza, un café italiano espectacular. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Despide Infoanálisis. Dándole las gracias al doctor Ebrahim Asbat por estar con nosotros esta mañana. Doctor Asbat, muchas gracias. Gracias a ustedes. Ahora sí nos vemos el lunes. Nos vamos y nos vemos.